Mi esposa me grabó en medio de un episodio de estrés postraumático y luego envió ese video al DIF diciendo que yo era demasiado peligroso para cuidar a nuestros hijos. Cuando le pedí apoyo a su mamá, solo se rió y dijo, ahora sí tenemos todas las pruebas que necesitamos. Ese momento fue cuando entendí que estaba completamente solo. Sabía cuál era el siguiente paso, pero también que no iba a ser nada sencillo. Cuando volví a casa después de 18 meses desplegado en Afganistán, todavía tenía la esperanza de que mis hijos me recibieran con cariño. Ver videos de soldados reencontrándose con sus familias era lo único que me ayudaba a soportar el dolor de ver morir a mis compañeros. Por eso, cuando al fin crucé la puerta y mis hijos ni siquiera se levantaron a abrazarme, sentí algo romperse por dentro. Apenas levantaron la vista de sus iPads para decir un hola apagado, como si para ellos Temple Run fuera más importante que su propio padre. En ese instante escuché pasos bajando las escaleras. Eran mis suegros, que se lanzaron a abrazarme con fuerza. Hemos esperado tanto este momento, dijeron. Eso sí me alivió un poco, así que los abracé también. Mi esposa salió después y me dio un abrazo rápido, casi sin tocarme. Fue ahí cuando empecé a sentirme tenso porque, al mirar alrededor, noté la casa llena de cajas vacías y maletas por todas partes. Creo que se dieron cuenta de que estaba observando todo, porque justo entonces soltaron la bomba. María, tu esposa, ha sufrido mucho para llevar todo sola mientras tú abandonaste a tu familia. Así que nos mudamos para ayudar, dijo mi suegra, usando la palabra abandonaste como si fuera una broma. A mí me atravesó. Me quedé pasmado. María y yo habíamos hablado 1000 veces antes de que yo me fuera, y fue ella quien me convenció de que enlistarme era lo correcto. Varios veteranos ya me habían advertido que la primera semana de regreso se siente extraña, que nada se siente real. Así que me aguanté el golpe y me repetí que era cuestión de tiempo para que todo volviera a encajar. Esa noche preparé mi famoso pollo rostizado con mantequilla, ajo, romero y un puré de papa bien cremoso. Antes de irme, mis hijos me lo pedían casi todos los días. Pero ahora nadie dijo nada. Ni un gracias, papá, ni una sonrisa. Solo silencio. Estábamos cenando cuando Lucas, mi hijo de 5 años, tiró su plato al piso. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me levanté de golpe y me metí bajo la mesa, susurrando una cuenta regresiva desde 5, igual que hacía en la guerra cuando caían bombas o empezaba el fuego cruzado. Cuando llegué al 1, no pasó nada. Ahí fue donde mi mente alcanzó al cuerpo y recordé que ya no estaba en Afganistán. Respiré profundo y volví a sentarme. En lugar de recibir consuelo, vi a mi esposa mirándome con horror. Su mamá no dejaba de teclear en el celular. Yo ni siquiera sabía que me estaban grabando cada vez que me quebraba. Emma y Lucas se los llevaron antes de que siquiera pudiera pedirles disculpas. Los meses que siguieron fueron un infierno. María se volvió más fría que nunca y mis hijos simplemente me trataban como a un extraño. Lo único que se quedó conmigo fue el estrés postraumático, pegado a mi sombra. Un día me despertó un golpeteo insistente en la puerta. Era una trabajadora social. Señor Hanley, soy del DIF. Hemos recibido reportes preocupantes sobre conductas erráticas en presencia de sus hijos. Sacó su celular y me mostró algo que todavía me revuelve el estómago. Tenía una carpeta llena de videos de mis episodios, uno tras otro, todos recortados de forma que pareciera que yo explotaba sin motivo. Me hacían ver como un tipo impredecible y violento. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. Justo entonces, María apareció detrás de mí. Creí que iba a apoyarme, pero no. Creo que lo mejor es que te vayas a otro lado un tiempo. Por la seguridad de los niños, dijo. Sus papás la rodeaban como si fueran guardaespaldas y mi suegra seguía grabando todo con el teléfono. Entendí que si me quedaba, solo les daría más material para usar en mi contra. Así que metí algo de ropa sucia y mi cargador en una bolsa negra y me fui de mi propia casa. Solo me quedaba el 20% de lo que ganaba como soldado, el resto lo enviaba a mi familia. Aún así, mi cuenta apenas tenía como 3,000 pesos. Le escribí a María preguntándole qué había pasado con el dinero. Me contestó al instante, oportunidades de inversión. Tus papás lo necesitaban más que nosotros. Me quedé viendo la pantalla del teléfono con los ojos llenos de lágrimas. Mis días se convirtieron en siestas tristes en la camioneta, baños rápidos en el gimnasio y comidas de caridad en la iglesia. Estaba en un Taco Bell cuando me topé con Jake, con quien había servido y sobrevivido una emboscada. Ahora él era abogado. Hermano,
¿qué te pasó?, soltó en cuanto me vio. Cuando le conté todo, apretó la mandíbula. ¿Te grabaron sin tu permiso?, preguntó. Asentí. Entonces se le dibujó una sonrisa ladeada. ¿Sabes que eso es ilegal aquí? Por primera vez desde el frente, yo también sonreí un poco. Jake decidió ayudarme sin cobrar, solo por coraje. Al día siguiente encontró algo que lo cambió todo. Yo había borrado una carpeta de mi iPad, pero seguía vinculada al iCloud de María. Lo que apareció ahí me revolvió el estómago. Había video tras video de María entrenando a los niños para que me ignoraran cuando yo estuviera cerca. Recuerden, si alguien pregunta, digan que no se sienten seguros con papá, decía ella con voz suave, como si estuviera jugando. En casi todas las grabaciones aparecía un hombre que reconocía al instante, Brad, su amigo del CrossFit, el que siempre me veía raro, ahora dándole masajes en los hombros mientras ella le enseñaba a nuestros hijos a mentir sobre mí. Ahí entendí que no solo debía defenderme, tenía que luchar por la custodia total. Seguí revisando la carpeta con las manos temblorosas. Había más de 200 videos, todos con fecha, ordenados por mes. Los primeros eran de hace 6 meses, justo cuando María empezó a comportarse de forma extraña. Abrí uno de hace 3 meses. Emma estaba sentada en las piernas de María y Brad estaba recargado en la barra de la cocina, con los brazos cruzados. ¿Qué dices cuando el juez pregunte por papá?, le preguntó María con tono dulce. Que me da miedo, respondió Emma como si lo hubiera repetido 1000 veces. Muy bien, ¿y qué más? Que grita muy fuerte y avienta cosas. Brad se acercó, le despeinó el cabello a Emma y añadió, mejor di que lloras cuando lo ves. A los jueces les encanta eso. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el iPad. Jake me lo quitó y cuanto más veía, más serio se ponía. Nos quedamos ahí, en ese Taco Bell, unas 3 horas viendo videos. Todos mostraban a María ensayando con los niños qué decir, cómo comportarse y qué mentiras repetir. Brad aparecía en casi todos, siempre opinando, siempre tocándola. Tenemos que pedir custodia de emergencia ya, dijo Jake, abriendo la laptop sobre la mesa grasosa. Esto es alienación parental de manual. Ningún juez serio va a dejar esto así nomás. Pero cuando presentamos la solicitud al día siguiente, el resultado fue muy distinto al que imaginamos. Los papás de María contrataron a Robbie Patterson, uno de los abogados de familia más caros del estado. Llegó al tribunal con un traje que probablemente valía más que mi camioneta. Su señoría, dijo Patterson con una calma insultante, dado el historial de estrés postraumático del señor Hanley y los videos perturbadores que mi cliente entregó, pedimos que se le realice primero una evaluación psicológica completa antes de considerar cualquier modificación en la custodia. El juez asintió sin dudar. Me parece razonable. Vamos a fijar la audiencia dentro de 8 semanas, dependiendo del informe del Dr. Leo. 8 semanas. Eso significaba que mis hijos pasarían 2 meses más escuchando mentiras sobre mí todos los días. Jake intentó argumentar que los videos demostraban manipulación inmediata y un daño evidente, pero Patterson los desechó sin siquiera mirarlos, asegurando que estaban sacados de contexto. El consultorio del doctor. Leo olía a cuero caro y a libros que probablemente nunca había leído. En las paredes no cabía un diploma más y en su escritorio tenía incluso un trofeo de golf. Mientras me hacía preguntas sobre mi infancia, mi matrimonio y mi tiempo en servicio, yo trataba de mantenerme firme. Entonces vi una foto en una repisa, el doctor Leo vestido de blanco para un partido de tenis, posando al lado de Carol en lo que parecía una fiesta de club privado. ¿Conoce a mi suegra?, solté con cautela. Él miró la foto y sonrió. Claro, Carol y yo jugamos dobles todos los domingos. Es una gran mujer. Sentí que el estómago se me volteaba, pero no dejé que mi cara lo mostrara. Si decía algo, solo iban a tacharme de paranoico. Así que respondí cada pregunta con calma, sabiendo que ese informe seguramente ya estaba escrito desde antes de que yo llegara. 2 semanas después iniciaron las visitas supervisadas. Apenas me permitían ver a Emma y Lucas durante 2 horas cada sábado en un centro helado y deprimente que pretendía ser acogedor. María los dejaba fingiendo una escena trágica, abrazándolos como si no los fuera a ver en meses. Acuérdate, susurraba, asegurándose de que yo alcanzara a escuchar. Si tu papá intenta llevarte, grita y pide ayuda. Lucas ya estaba llorando antes de que ella saliera por la puerta. No quiero irme con papá. Quiero quedarme con mamá.
La supervisora anotaba cada palabra mientras yo intentaba calmar a un niño de 5 años, explicándole que nunca iba a llevármelo a ningún lado. Pero ya no importaba. El daño estaba hecho. Cada visita comenzaba con llanto y terminaba con preguntas desesperadas por volver a casa. Emma también había cambiado. Llegaba vestida con ropa de marca que jamás había visto, una pulsera dorada que parecía carísima y un iPhone nuevo cuando antes tenía uno que apenas funcionaba. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunté. Brad me compra cosas. Qué generoso, dije entre dientes. ¿Brad vive contigo ahora? A veces él y mamá duermen juntos. Jake intentó obtener expedientes médicos y escolares para demostrar cómo los estaba afectando todo, pero siempre nos ponían trabas, que si faltaba la firma de ambos padres, que si el archivo se había extraviado, que si la maestra Bao necesitaba autorización para hablar. Incluso ella, que siempre había sido amable, ahora evitaba verme. Hasta que el investigador de Jack encontró algo grande. Brad Morrison tenía antecedentes, 2 órdenes de restricción de exparejas, ambas con hijos. Una condena por fraude hace 5 años. Robo de identidad. Estafas con tarjetas de crédito. Preparamos una moción para presentar todo aquello y advertirle al juez con quien estaban viviendo mis hijos. Patterson lo bloqueó de inmediato. Su señoría, esto no es relevante. El señor Morrison no es parte de este caso. Sostenida la objeción, dijo el juez. Concentrémonos en los padres. Mientras tanto, María publicaba fotos donde posaba agotada, acompañadas de textos sobre cómo sacaba adelante a los niños sin ayuda. Sus amigas le llenaban las publicaciones de corazones sin tener idea de que yo le enviaba el 60% de mi sueldo de guardia. Apenas me alcanzaba para gasolina, comida y las noches en mi camioneta. Richard apareció en mi trabajo la semana siguiente. Yo estaba revisando gafetes en la entrada cuando entró con su traje impecable. ¿Está disponible su supervisor?, preguntó lo bastante fuerte para que todos escucharan. Tengo preocupaciones sobre uno de sus guardias. Podría tratarse de una situación delicada con un veterano. 1 hora después, mi jefe me llamó. Marcus, te voy a mover al turno nocturno. Así tienes menos contacto con clientes. Señor, él está mintiendo. Yo jamás. No digo que lo hayas hecho, pero no queremos problemas. Empiezas el lunes. Eso significaba que ya ni siquiera podría ver a mis hijos en la escuela o saludarlos desde la banqueta. Mi vida se redujo a edificios vacíos y noches interminables. Un sábado, mientras Emma coloreaba y Lucas jugaba con sus carritos, él se trepó a mis piernas y susurró. Papá. Brad le pega a mamá cuando se enoja. El corazón se me detuvo. La supervisora levantó la vista enseguida. ¿Qué dijiste, campeón? Los ojos de Lucas se agrandaron. Nada, no debo decir. Mamá dijo que nunca diga nada. No te preocupes, murmuré, aunque por dentro ardía de rabia. Puedes contarme lo que sea. Pero él negó, aterrorizado, y volvió a jugar. La supervisora escribió algo más. Jake encontró otro golpe devastador. Tarjetas de crédito a mi nombre que yo jamás pedí. $30,000 en deudas acumuladas mientras yo estaba despegado, compras en tiendas donde nunca estuve, comidas en restaurantes que jamás visité. La compañía de tarjetas dijo que tenía que denunciarlo como fraude. Eso implicaba acusar a María y Patterson usaría aquello para asegurar que yo estaba desequilibrado. La pensión embargada me dejaba casi sin nada. Cuando intenté retirar algo de la cuenta de ahorros para pagar al investigador, descubrí que estaba congelada. María decía que yo escondía dinero para evitar la pensión. El colmo, yo viviendo en mi camioneta mientras ella me acusaba de ocultar riquezas. El investigador vigiló el gimnasio donde María entrenaba hasta que encontró la prueba decisiva. Imágenes de seguridad de hacía 3 meses, 2 antes de que yo regresara. María, Brad, Carol y Richard sentados juntos en la barra de jugos, papeles regados por la mesa. El video no tenía audio, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Carol señalando documentos, Brad insistiendo, María dudando hasta que Richard le puso la mano en el hombro. Aquí lo planearon todo, dijo Jack. Antes siquiera de que volvieras. La audiencia preliminar fue un desastre. Carol presentó fotos mías en el campo de tiro como prueba de que era violento. Es entrenamiento obligatorio, aclaré. Aún así, replicó Patterson, demuestra un manejo de armas preocupante. El juez ordenó que tomara clases de control de ira antes de considerar cualquier cambio en la custodia.
16 semanas más. 4 meses adicionales en los que mis hijos seguirían siendo intoxicados en mi contra. Por fin, la maestra de Emma se comunicó, aunque no oficialmente. Llamó a Jack desde su propio teléfono. No puedo testificar sin orden judicial, pero Emma está reprobando 3 materias. Antes sacaba puro 10. Y en su diario dibuja a su familia, pero al papá lo cubre con una mancha negra. La terapeuta de los niños, la doctora Patterson, se arriesgó aún más. Llamó a Jack en privado, la voz temblorosa. Podría perder mi licencia, pero esos niños están siendo heridos. La manipulación es clarísima. Lucas volvió a hacerse pipí en la cama. Emma muestra ansiedad severa. Pero siempre editan mis informes antes de que lleguen al tribunal. Intentamos incluir su testimonio, pero hacía falta otra orden, otra moción, otro retraso. La declaración de María fue nuestro primer avance real. Se sentó frente a Jack, con Patterson a su lado y la taquígrafa registrando cada palabra. Jack la guió con cuidado por toda la línea del tiempo hasta que llegó a la visita del DIV. Dijiste que los videos te sorprendieron cuando te los mostraron. Sí, me sorprendieron muchísimo. Pero ya conocías esos videos antes de la visita, ¿cierto? No, yo. Y se quedó callada, dándose cuenta del error. O sea, claro que Rachel estaba metido hasta el cuello, pero apenas Jack lo insinuó cuando Patterson saltó de inmediato. Objeción, interrumpió con rapidez. Está distorsionando el testimonio. Pero ya daba igual. La taquígrafa lo había dejado registrado palabra por palabra. Después Brad comenzó a recoger a los niños en la escuela. Yo tenía la orden de restricción encima y no podía acercarme a menos de 150 metros, pero desde la acera de enfrente alcanzaba a verlo. Le despeinaba el cabello a Lucas, cargaba la mochila de Emma y actuaba como si fuera el padre ideal. Los otros papás le sonreían sin sospechar que ese hombre tenía 2 órdenes de restricción por violencia familiar. Luego me congelaron las cuentas. María acusó que yo había escondido dinero del despliegue y que lo había mandado al extranjero. Jaque demostró que cada centavo se había ido al restaurante fallido de Rachel, pero aún así mantuvieron el congelamiento mientras el juzgado revisaba todo. ¿Qué más me pueden quitar?, le pregunté a Jack una noche, rodeados de papeles en su oficina. Ya casi terminamos, respondió. La audiencia de emergencia es la próxima semana. El juez va a ver todos los videos, sin cortes. Se suponía que sería solo un trámite, otro truco para alargar todo, pero Jack tenía un plan. Sincronizó los videos con una línea del tiempo donde se veía cómo evolucionó todo, la participación de Brad, el cambio en el comportamiento de los niños. Su señoría, dijo Jack. Quisiera presentar la prueba 47. El video apareció en la pantalla. Carol y María en la cocina. Brad al fondo. Carol empujaba un sobre hacia María. Con esto tendrás la custodia total, dijo con claridad. Tu papá y yo pagaremos todos los gastos legales. Cuando ganes, tú y Brad venden la casa y empiezan otra vez. María abrió el sobre y revisó el contenido. Mamá, esto es exactamente lo que necesito para asegurar mi futuro y el de los niños. El juez se inclinó hacia adelante, atento. Patterson objetó de inmediato, asegurando que el video estaba manipulado, que podía ser falso. El perito forense de Jack tardó casi 1 hora en explicar la autenticidad. Metadatos, integridad del archivo, todo lo que demostraba que no había trucos. Y luego llegó la parte decisiva. Video tras video. Emma llorando mientras María le repetía que su papá era peligroso. Lucas practicando qué frases usar. Brad sugiriendo acusaciones específicas. 200 videos. Medio año entero de adoctrinamiento. A mitad de la reproducción, María se derrumbó. Lágrimas reales esta vez, no las de sus redes sociales. Quiero hablar, dijo de pronto. Patterson le agarró el brazo. María, no te lo recomiendo. No lo apartó. Ya no puedo más. La sala quedó en silencio. Me obligaron, confesó con la voz hecha pedazos. Mis papás dijeron que si no seguía el plan me iban a destruir, que perdería todo, que nunca volvería a ver a mis hijos. Tenían todo listo. Incluso a Brad. Yo solo quería que Marcus regresara a casa. Yo nunca quise esto. Richard se levantó de golpe. Está mintiendo, ella no está bien. Siéntese, señor Thompson, ordenó el juez con voz seca. María continuó, como si se hubiera roto una presa.
Contó la manipulación de toda su vida, la presión de sus padres, cómo aprovecharon mi despliegue para armar su estrategia. Reveló que Brad había sido elegido por ellos, fácil de influir, dispuesto a hacer lo que le pidieran, pero también violento. Me ha lastimado. Ha lastimado a los niños, admitió. Y lo permití porque le tenía más miedo a mis papás que a cualquier otra cosa. El juez no necesitó oír más. Con base en la evidencia, otorgo la custodia temporal inmediata al señor Hanley. La señora Hanley tendrá únicamente visitas supervisadas mientras se realiza una evaluación adicional. Los señores Thompson tienen estrictamente prohibido cualquier contacto con los menores mientras se investiga. Carol gritó. Richard lanzó amenazas. Patterson intentó contenerlos mientras entraba seguridad. Brad ya había desaparecido. Huyó apenas María empezó a hablar. El investigador confirmó luego que escapó para evitar una orden de arresto por fraude emitida ese mismo día. Esa tarde fui a recoger a mis hijos. Esta vez de verdad, sin supervisora, sin reloj encima. Lucas me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Emma lloró, pero ya no era miedo, parecía alivio o cansancio. Perdóname, papi, murmuró. No quería decir esas cosas. Lo sé, mi amor. Lo sé. María ingresó a terapia intensiva la semana siguiente, pero ahora sí una terapia real, no impuesta por el tribunal. Tenía que aprender a vivir sin el dominio de sus padres. Los niños también comenzaron terapia, esta vez sin limitaciones, con la doctora Patterson trabajando realmente. Carol y Richard contrataron abogados de primer nivel, pero incluso sus amigos del club se alejaron. Fraude, conspiración, manipulación de testigos, poner en peligro a menores. Los cargos crecían y su prestigio se derrumbó. Hipotecaron su casa, vendieron su propiedad de descanso, incluso liquidaron su fondo de retiro. 6 meses después estábamos en otra sala, en la audiencia final. María frente a mí, pero ya no había hostilidad. Se veía más tranquila, como si al fin pudiera respirar. Su señoría, dijo. Estoy de acuerdo con que Marcus tenga la custodia principal. Yo no estoy lista. Necesito trabajar en mí y convertirme en la madre que mis hijos merecen. Sé que él los cuidará. El juez lo aprobó. Custodia principal para mí. Visitas supervisadas para ella, con posibilidad de cambios conforme avanzara la terapia. El juicio de Carol y Richard quedó fijado para el mes siguiente. Para entonces ya habían perdido todas sus armas, dinero, reputación y poder. Ese día llevé a mis hijos a casa. De verdad, a casa. Lucas me habló de su clase desde el asiento trasero. Emma me enseñó su boleta con calificaciones subiendo otra vez. Cosas simples, hermosas en su normalidad. Exactamente lo que necesitábamos. Esa noche preparé mi pollo rostizado con mantequilla, ajo y romero. Lucas me ayudó con el puré y Emma puso la mesa sin pedirle nada. Cenamos juntos, entre risas y plática, sin iPads, sin secretos ni mentiras. Papá, preguntó Emma al arroparla. ¿Te vas a quedar para siempre? Ahora sí, mi niña, le dije. Para siempre y para siempre. Y por primera vez desde que volví de Afganistán, lo sentí verdadero. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre minas. Cada día traía un obstáculo, otro intento de sabotaje del acuerdo de custodia. Carol y Richard no iban a rendirse fácilmente y tenían recursos que Johnny jamás soñaría. El primer foco rojo apareció cuando intenté inscribir a Emma en el taller vespertino. La secretaria revisó su pantalla, luego me miró confundida. Lo siento, señor Hanley, pero aquí dice que usted no tiene derechos educativos. Le aseguré que era imposible, que yo era el tutor principal. Me mostró la pantalla. Ahí estaba, un documento presentado justo antes de la audiencia de emergencia, firmado por María, quitándome toda autoridad escolar. Luego Jack descubrió que Carol había logrado que María firmara un montón de documentos en las últimas semanas, dejando tras de sí un rastro de restricciones que nos tomaría meses deshacer. Mientras tanto, Lucas empezó a tener pesadillas. Despertaba llorando por su mamá y después se disculpaba, como si quererla fuera a traicionarme. La doctora Patterson lo veía 2 veces por semana, ayudándole, paso a paso, a sanar el daño emocional. Me mostró algunos dibujos que Lucas hacía en terapia, figuritas de palitos con expresiones furiosas, etiquetadas como papá, de pie sobre figuras más pequeñas. Cuando intentaban preguntarle por esas imágenes, él se cerraba por completo.
El adoctrinamiento le llegó hondo, nos explicó la doctora Patterson durante una junta. Lo entrenaron para verte como una amenaza. Va a tomar tiempo reconstruir su confianza. Emma, por otro lado, se fue apagando. Se sentaba a la mesa picoteando la comida, casi sin hablar. Cuando le preguntaba por su día, respondía apenas con una palabra. La niña platicadora y risueña que recordaba antes del despliegue había quedado reducida a un reflejo lejano. 3 semanas después del nuevo acuerdo, la escuela llamó. Emma no había asistido a su primera clase. El pánico me recorrió entero. Salí de inmediato a buscarla y le marqué varias veces, pero no contestaba. La encontré en una parada de camión a 6 cuadras, aún con el uniforme puesto. Iba a buscar a mamá, murmuró cuando me senté a su lado. Brad dijo que si alguna vez necesitaba escapar, lo llamara. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Cuándo te dijo eso, Emma? Antes de que volvieras, respondió bajito. Me dio un teléfono y dijo que era nuestro secreto. Sacó de la mochila un celular barato, de esos de tapita. Después, el investigador de Jack rastreó el aparato hasta un lote comprado con tarjetas robadas. Brad llevaba meses planeando rutas de escape, manipulando a mi propia hija. El dinero comenzó a apretar. Aunque ya tenía la custodia, el descuento del salario seguía igual. El abogado de María llenaba todo con mociones, una tras otra, supuestamente por temas administrativos. Apenas me daban las cuentas para la despensa y la gasolina. Cuando la transmisión de la camioneta murió, no pude pagar la reparación. Caminaba con Emma a la escuela y luego tomaba 2 camiones para llegar al trabajo. Carol buscó otra forma de entrar. Iba a la escuela a la hora del recreo y saludaba a los niños desde la reja. La escuela no podía intervenir. Técnicamente, no entraba al plantel. Emma volvía triste y molesta. Dice que no la dejas venir porque eres malo, me soltó un día. Dice que tiene regalos para nosotros, pero tú no la dejas dárnoslos. Intenté explicarle con palabras adecuadas, pero ¿cómo le dices a tu hija que sus propios abuelos son dañinos? Cualquier explicación sonaba a que yo les estaba dando la espalda. Richard tomó un camino distinto. Empezó a llamar a mi trabajo todos los días, reportando supuestos problemas de seguridad. Recursos Humanos llevaba registro de cada queja, y el ambiente se fue contaminando. Mi jefe me llamó después de la 10ª llamada. Marcus, sé que es algo personal, pero está afectando al equipo. Los otros guardias ya no quieren trabajar contigo. Tienen miedo de involucrarse en lo que sea que esté pasando. De a poco, me fui quedando solo. Los amigos que alguna vez tuve se habían alejado en los meses que dormí en mi camioneta. Jaque seguía conmigo, pero él también tenía su despacho que mantener. Y las noches eran las peores, el silencio, los niños dormidos, la casa que sonaba vacía. Las visitas supervisadas de María eran otro tormento. Siempre llegaba acompañada de Carol y Richard, quienes se quedaban en el estacionamiento aunque tuvieran prohibido acercarse. La supervisora, Denise, una señora ya al límite, intentaba mantener orden, pero María pasaba las 2 horas llorando y abrazando a los niños, suplicando que la perdonaran. Lo siento tanto, mis amores. Mamá cometió errores. Díganle al juez que quieren volver a casa. Lucas lloraba con ella. Emma se quedaba rígida, atrapada entre lo que le habían inculcado y lo que realmente sentía. Tras cada visita, nos tomaba días recuperar un poco de paz. El avance con Lucas llegó sin aviso. Estábamos en el súper cuando tiró una torre de latas. El estruendo lo paralizó. Se escondió detrás de mis piernas, rogando que no le dijera nada a Brad. Ese miedo me destrozó. Me agaché, lo ayudé a recoger y le hablé con honestidad. ¿Sabes? A mí también me asustan los ruidos fuertes desde que regresé de Afganistán. Pero está bien tener miedo. Y está bien equivocarse. Me miró sorprendido. Brad dijo que los soldados no se asustan. Brad mintió sobre muchas cosas, campeón. Esa noche Lucas se metió en mi cama por primera vez desde que me dieron la custodia. No dijo una palabra, solo se acurrucó y se quedó dormido. Esos pequeños momentos eran avances enormes. Con Emma era más difícil. Probaba los límites sin descanso, se quedaba afuera después del horario, no quería hacer tarea, cuestionaba cada regla. La doctora Patterson me explicó que era su forma de saber si yo también la abandonaría, como le habían hecho creer. Cuando me mantenía firme, tranquilo, consistente, veía pequeñas grietas en la muralla que había construido.
La investigación financiera reveló otro golpe. Brad había usado mi número de seguro social para abrir 6 tarjetas de crédito y reventarlas con compras de electrónicos y joyería. Parte de eso coincidía con cosas que le vi a Emma. Me hervía la sangre saber que usó mi identidad robada para comprarle regalos a mi hija mientras la ponía en mi contra. Jake siguió adelante con la denuncia, pero Brad había desaparecido. Su última dirección estaba vacía, los vecinos dijeron que se fue a medianoche. El investigador encontró un patrón idéntico en otros estados: madres solteras, hijos pequeños, caos financiero. Es un depredador, dijo Jack revisando los expedientes. Carol y Richard metieron a un depredador en tu casa. Las cosas en la escuela empeoraron. Emma había empezado a levantar sus notas, pero cayeron en picada otra vez. Su maestra me citó para enseñarme unos ensayos que había escrito: violencia, confusión, identidades mezcladas. La consejera recomendó terapia intensiva, pero mi seguro no cubría algo así. Otro gasto imposible. Después llegó una carta del nuevo abogado de María, ya no la doctora Patterson, quien renunció tras la audiencia de emergencia, sino uno más joven y agresivo. Querían revertir la orden de custodia, alegando que María había sido presionada para confesar en el juicio. Presentaron declaraciones de Carol y Richard asegurando que yo era un manipulador experto que había planeado todo. Esto es ridículo, le dije a Jack revisando el archivo. Ahora resulta que yo fabriqué esos videos. Están desesperados, contestó él. El juicio penal viene pronto y quieren destruir tu credibilidad como testigo. El estrés empezó a notarse en mi trabajo. No dormía, vivía preocupado por los niños y abrumado por el papeleo legal. Empecé a cometer errores. Olvidar registrar visitantes, omitir rondines. En seguridad, un descuido puede volverse enorme. Mi supervisor me llamó después de que dejé mal asegurada la puerta del muelle. Marcus, he tenido paciencia, pero esto ya no puede seguir. Me pusieron en licencia administrativa sin sueldo. Arregla tu vida, me dijeron, como si fuera tan sencillo. Licencia sin sueldo significaba quedarme sin un solo dólar entrando. El embargo ya había arrasado con los pocos ahorros que guardaba y, haciendo cuentas, apenas tendría para sobrevivir un par de semanas más. Después, nada. Jake quiso prestarme dinero, pero ya le debía demasiado. El orgullo era lo único que aún me quedaba entero. Terminé vendiendo lo que fuera que tuviera algún valor: el reloj que mi padre me regaló antes de irse a la guerra, herramientas del garaje, cualquier cosa que pudiera transformarse en comida o en gasolina para la camioneta. Los niños no tenían por qué cargar con todo esto, aunque Emma sí se dio cuenta. Una noche me encontró en la mesa de la cocina, rodeado de facturas y con la calculadora en la mano, tratando de decidir qué cuenta podía posponer. ¿Ya somos pobres?, preguntó en voz muy baja. Estamos saliendo adelante, le respondí fingiendo seguridad. Se fue a su cuarto y regresó con la pulsera de oro que Brad le había dado. ¿Puedes vender esto? Ese gesto me desarmó. La misma niña que habían puesto en mi contra ofreciendo lo único que tenía para ayudarnos. La abracé, y por primera vez en meses ella me devolvió el abrazo de verdad, sin esa rigidez de antes. No vamos a vender tus cosas, le dije. Vamos a estar bien. Me observó como si intentara decidir si podía creerme. ¿Me lo prometes? ¿No te vas a ir otra vez? Te lo prometo. No los voy a dejar ni a ti ni a Lucas nunca más. En sus ojos apareció algo nuevo, quizá la primera chispa de confianza. Al día siguiente llegó otro problema. Llamaron de la escuela de Lucas. Hubo un incidente, me dijo la secretaria. Corrí para encontrarlo en la oficina del director, con la camisa rota y la cara empapada en lágrimas. Se había peleado con un niño que le dijo que su papá era un mal soldado, que mataba gente, que Brad le había contado a su mamá que yo era peligroso. El veneno de Brad seguía corriendo, aunque él ya no estuviera. Lo abracé mientras el director me explicaba la política de cero tolerancia a la violencia. 3 días de suspensión. Otro punto en mi contra en la pelea por la custodia. La doctora Patterson nos citó de inmediato. Lucas no dejaba de dibujar soldados y familias, tratando de reconciliar la figura del padre que empezaba a querer con el monstruo que le habían descrito. Avanzábamos, pero a paso dolorosamente lento. Mientras tanto, Carol y Richard continuaban su campaña sin descanso. No podían hablarles directamente a los niños,
pero encontraban la manera, dejaban regalos sin remitente, tarjetas metidas por debajo de la puerta, recordatorios constantes de que los extrañaban y de que yo era quien los alejaba. Comencé a notar que Emma hablaba por teléfono en horarios extraños. Colgaba en cuanto entraba a la habitación. Revisé el registro, siempre en números distintos, celulares desechables imposibles de rastrear. Carol había aprendido bien las mañas de Bran. ¿Con quién hablabas?, pregunté. Con nadie, respondía sin mirarme. Las visitas supervisadas también se deterioraron. María estaba cada vez más inestable. Una semana hundida en depresión, la otra prometiendo viajes a Disney y montañas de juguetes en cuanto recuperara a los niños. Denise registraba todo, pero la nueva abogada de María lo pintaba como el padecimiento de una madre amorosa forzada al límite. Jaque descubrió que María había dejado de ir a terapia tras apenas 3 sesiones. Su abogada decía que era porque no podía pagarla, aunque Carol y Richard tenían más que suficiente dinero. Otra jugada para hacerla ver como víctima en vez de cómplice. La presión económica siguió cerrándose sobre nosotros. Recibí una llamada de la hipotecaria. María había pedido una segunda hipoteca meses atrás falsificando mi firma, y ya llevaban varios pagos atrasados. Si no me ponía al corriente, iniciarían el embargo. Otro gasto imposible en la interminable lista. ¿Cómo puede ser legal todo esto? Le solté a Jack, ya fuera de mí. No lo es, respondió muy serio. Pero demostrarlo, presentar demandas, esperar justicia, todo lleva tiempo. Y eso es exactamente lo que ellos apuestan a que tú no tienes. Tenía razón. Cada día era como hundirse un poco más. Levantar a los niños, darles de desayunar, llevarlos a la escuela, correr a entrevistas que no llevaban a nada porque las referencias estaban manchadas con quejas sobre un veterano problemático. Regresar a casa, ayudar con la tarea, improvisar alguna cena barata y fingir normalidad. Y cuando por fin dormían, volvía a la mesa a pelearme con las cuentas, aún sabiendo que no iban a cuadrar. Emma empezó a asumir responsabilidades que no le correspondían. Preparaba el lunch de Lucas, lo ayudaba con la tarea, tapaba huecos donde yo no alcanzaba. Con apenas 10 años, la vida ya la había obligado a hacerse grande. Una tarde la escuché enseñándole a Lucas las mismas mentiras que María les había impuesto antes, pero al revés. Si preguntan por mamá, di que está enferma. No digas nada de Bran. No menciones a los abuelos. Solo di que todo está bien. Emma, ya basta, le pedí suavemente. No tienes que decirle qué decir. Puede decir la verdad. Me miró con unos ojos que no correspondían a su edad. La verdad no nos ayuda, papá. Eso ya lo aprendí. Sentí todo el peso de lo que habían vivido. Los usaron como armas y como escudos, y ahora ellos solo querían protegerse como podían. Su infancia estaba hecha trizas. Se acercaba la siguiente audiencia como una tormenta. La abogada de María había presentado 17 mociones. Cada una requería respuesta, y cada respuesta costaba tiempo y dinero que no poseíamos. Jaque trabajaba días de 18 horas preparando todo. Ambos sabíamos que esto era una guerra de resistencia. «Quieren cansarnos», me dijo. «Hacerlo tan caro y tan desgastante que termines aceptando un arreglo. Custodia compartida, menos pensión, lo que sea para acabar». Pero yo no podía. No después de ver el daño que ese entorno les había provocado. Así que nos preparamos para pelear, aún con todo en nuestra contra. La semana previa a la corte, todo se aceleró. Vimos a Richard conversando con mi exjefe, segaramente sembrando más rumores. Carol contrató a un investigador privado para seguirme buscando cualquier mínima excusa. La presión era insoportable y fue Lucas quien soltó algo que lo cambió todo. Estábamos desayunando cuando levantó la vista del tazón. «Papá, me acordé de algo de los videos que hacía mamá». Intenté sonar tranquilo. ¿De qué te acordaste, campeón? La abuela también tenía una cámara, pero era diferente. Decía que era para el seguro. Tenía otro montón de videos. El investigador de Jack comenzó a buscar de inmediato, pero recuperar esos videos llevaría tiempo. Y el tiempo era justo lo que ya no teníamos. La crisis de dinero llegó al límite cuando recibí el aviso de la compañía de luz, 3 días para pagar o nos la cortarían. Durante meses había intentado que los niños no sintieran el impacto, pero ya no había manera de esconderlo. Esa noche lo senté y hablé con la verdad. Las cosas están un poco difíciles, expliqué con cuidado. Tal vez tengamos que hacer algunos cambios.
¿Vamos a perder la casa?, susurró Lucas. No, hijo. No voy a dejar que eso pase. Emma me miró directo. Esto es por mamá y los abuelos. Elegí mis palabras con precisión. A veces los adultos toman decisiones que afectan a todos. Pero vamos a salir adelante juntos. Esa misma noche, después de que se durmieron, hice algo que había jurado no volver a hacer. Llamé a mi hermano en Oregón, con quien no hablaba desde antes del despliegue. Me escuchó en silencio. Al final solo pidió mi número de cuenta. No nos cortaron la luz. Las pequeñas victorias se sentían como tesoros. Lucas logró dormir sin pesadillas por primera vez en semanas. Emma volvió al club de arte, algo que amaba antes de que nuestra vida explotara. Esos instantes sencillos parecían milagros después de tanto caos. Pero del otro lado no estaban ni cerca de rendirse. 3 días antes de la audiencia, Jack recibió una llamada. Patterson, el abogado carísimo, regresaba al caso. Carol y Richard habían vendido aún más pertenencias para contratar un ejército completo, abogados, especialistas, hasta un consultor de jurados. Trataban la pelea por la custodia como si fuera una negociación empresarial multimillonaria. Están asustados, dijo Jack. El juicio penal es el próximo mes. Si pierden la custodia, eso fortalece la acusación de la fiscalía. El miedo los hacía más peligrosos. Al día siguiente, Emma llegó de la escuela hecha un mar de lágrimas. Alguien había repartido volantes a la salida, su foto escolar y un titular enorme. Desaparecida. Robada de una familia amorosa. Era tan evidente quién estaba detrás que hasta dolía. Todos me miraban, sollozaba Emma. Creen que nos secuestraste. La abracé mientras sentía la rabia arderme por dentro. Manipular a mis hijos era una cosa. Exponerlos públicamente era un nivel totalmente nuevo de crueldad. Jaque pidió una orden de restricción de emergencia contra Carol, pero el daño ya estaba hecho. Lucas volvió a cerrarse, asustado de volver a clases, temeroso de los comentarios. Todo lo avanzado se desmoronó de golpe. La doctora Patterson habló de retraumatización y advirtió que aquello podía atrasar meses de terapia. 2 días antes de la audiencia, María pidió una visita urgente fuera del horario. Jaque no estuvo de acuerdo, pero aún así acepté. Llegó sola, y por primera vez en mucho tiempo, se veía más centrada, casi despejada. Lo que dijo después nadie lo vio venir. Quiero llegar a un acuerdo, murmuró, con Denise escuchando desde su asiento. Te apoyo por la custodia, si retiras los cargos contra mis papás. Yo no puse esos cargos, le recordé. Es el Estado quien los está procesando. Pero tu testimonio es clave, insistió. Si no declaras, quizás solo les den libertad condicional. La miré, tratando de encontrar dentro de ella a la mujer con la que me casé antes de que todo se contaminara. Tus papás hirieron a nuestros hijos. Metieron a Brad en sus vidas. Nos arruinaron. Tienen que asumir las consecuencias. Son mis papás, susurró. Lo único que me queda. Tú tienes a Emma y a Lucas. Enfócate en ser la madre que ellos necesitan, no en ser la hija que tus padres moldearon. Se fue sin responder, pero había algo diferente en su expresión. Una pequeña grieta. Tal vez, muy en el fondo, por fin estaba viendo la realidad. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentado en la cocina revisando todos los documentos que Jack había reunido, testimonios, estados financieros, registros que exponían cómo habían ido destrozando mi vida en cámara lenta. Me sentía como antes de un combate, nada más que esta vez mi oponente sabía exactamente dónde herirme. Al amanecer, Emma me encontró ahí sentado. Se acomodó sobre mis piernas, algo que no hacía desde hacía más de un año. ¿Tienes miedo?, preguntó. Un poco, admití. Yo también, respiró hondo. Pero vamos a ganar, ¿verdad? Vamos a seguir juntos. La abracé fuerte, inhalé su olor a champú de fresa y guardé ese momento como el último instante de calma antes del desastre. Vamos a pelear por eso, princesa. Es lo único que podemos hacer. El sol empezaba a colarse por la ventana, alargando las sombras mientras yo me preparaba para la batalla que decidiría nuestro futuro. Ganara o perdiera, lo había dado todo por mis hijos. Eso era lo único que me quedaba claro. El día de la audiencia comenzó con una sorpresa. A las 5 de la mañana, Jack llamó con la voz temblorosa. Había recibido un paquete anónimo con una USB.
Lo que vio en su laptop me hizo sudar frío. Carol sí había guardado grabaciones propias. No solo respaldos. Videos explícitos de ella entrenando a María para manipular a los niños. Manipulación calculada, paso por paso, documentada por su propia mano. En uno de los videos, Carol estaba en el comedor con Brad a su lado, contándole billetes. 20.000 ahora, 40 cuando Marcus pierda la custodia, decía sin rodeos. Solo sigue actuando como el novio dulce. Brad asentía mientras terminaba de contar. Los niños cada vez cuestan más controlarlos. Los niños son fáciles, respondía Carol. El miedo y las recompensas funcionan siempre. Jaque presentó todo de inmediato, pero el ejército de Patterson salió a pelear con ferocidad. Exigieron autentificación, verificación de cadena de custodia, análisis forense. Alegaron que un paquete anónimo no podía tomarse en cuenta. La jueza programó una sesión de emergencia esa misma tarde para revisarlo. Dejé a los niños en la escuela intentando aparentar calma. Emma tomó mi mano antes de entrar. Hoy es el día importante, ¿verdad? Solo es otra audiencia, amor. Emma apretó más fuerte. Lucas soñó otra vez que Brad regresaba. Tragué duro, pero hice que la voz no me temblara. Brad no va a volver jamás. El juzgado era un hervidero cuando llegué. Carol y Richard estaban rodeados de abogados, pero María no estaba. Patterson le entregó un folder a Jack. Moción para descartar la nueva evidencia, anunció con frialdad. Lo anónimo no es fiable. Pero Jack ya había hecho su tarea. Había pasado la mañana rastreando el paquete. Las cámaras de mensajería grabaron a una mujer parecida a María dejándolo. Cuando Patterson vio la imagen, algo se le quebró en la expresión. La jueza regresó, revisó los informes y aceptó los videos. A Carol se le fue el alma del cuerpo cuando escuchó su propia voz proyectada en las bocinas, enseñándole a su hija cómo manipular psicológicamente. Acuérdate, hija. Marcus es fácil. Los militares siempre muerden el anzuelo. Le dices que los niños necesitan espacio y te cree todo. La voz de Richard también se escuchó después. Lo importante es guardar cada cosa que digan. Llevamos armando este caso desde antes de que él regresara. La fecha del video comprobaba que llevaban preparando la caída semanas antes de que yo pisara la casa. Patterson intentó minimizarlo todo, diciendo que eran videos sacados de contexto. Pero Jack mostró el clip del pago a Brad. $20.000 en efectivo. Indiscutible. La jueza frunció el ceño con fuerza. En el receso encontré a María sola en el pasillo. Me miró con los ojos hinchados. Yo dejé la USB, susurró. No podía seguir callada después de lo que les hicieron a los niños. Me acerqué, pero mantuve distancia. El doctor Patterson me enseñó los dibujos de Lucas, su voz se quebró. Lo que le hice, lo que me hicieron hacer. Tragó saliva. Encontré las grabaciones de mi mamá buscando el testamento de papá. Lo tenía todo grabado, como si fuera un trofeo. Vas a testificar, le dije. Asintió. Mi abogada renunció esta mañana cuando le conté. Pero ya no quiero ser su marioneta. Por la tarde, la audiencia estalló. María subió sin abogada y habló directo con la jueza. Describió años enteros de control, chantajes y amenazas, como sus papás la habían aislado de todo, la hicieron depender de ellos, y usaron a los niños como herramienta para mantenerla sometida. Cuando Marcus se fue a la misión, dijo con la voz temblorosa pero firme. Ellos lo vieron como la oportunidad perfecta para deshacerse de él. Yo ya tenía todo preparado, estaba rota, tenía miedo, pero ya no más. Carol se levantó furiosa. Ingrata, escupió. Señora Thompson, retumbó la jueza, si vuelve a interrumpir, queda expulsada de la sala. María siguió, más sólida que nunca. La jueza no necesitó escuchar nada más. Ordenó un receso para analizar todo antes de dar sentencia. Jaque y yo entramos a una oficina llena de cajas con documentos. Mi teléfono vibró, era la escuela de Emma. Había sufrido un ataque de ansiedad en la clase de deportes, estaba en la enfermería. Me levanté de inmediato, pero Jack me sujetó. Marcus, la sentencia, no puedes perderte esto. Mi hija me necesita. Y necesita que ganes. Le digo a mi asistente que vaya por ella. Esa hora fue eterna. Finalmente nos llamaron de vuelta. La jueza se veía exhausta, pero con una resolución férrea.
He revisado evidencia contundente de un patrón sistemático de alienación parental, fraude financiero y conspiración para manipular el tribunal familiar, comenzó. La magnitud de lo ocurrido hoy no se parece a nada que haya visto en 20 años. Desglosó todo, los videos de adoctrinamiento, la manipulación económica, el rol de Brad, las maniobras de Carol y Rachel. Todo conducía al mismo lugar. Con efecto inmediato, declaró, el señor Hanley mantendrá la custodia física y legal exclusiva de los menores. Las visitas supervisadas para la señora Hanley continuarán hasta que concluya la terapia intensiva y complete los cursos de crianza. Los señores Thompson tienen prohibido de manera permanente cualquier contacto con los niños. El grito de Carol sacudió la sala. Richard intentó acercarse, pero los alguaciles lo detuvieron. Mientras lo removían, la máscara que Carol había sostenido por tantos años finalmente se quebró. «Destruiste nuestra familia», le gritó a María. «Para nosotros estás muerta». «Muerta». María tembló, pero no retrocedió. La jueza siguió con el tema de los delitos financieros. Ordenó la restitución total y turnó el expediente a la Fiscalía para los procesos penales. Además, se emitieron órdenes de arresto federales contra Brad Morrison por fraude e identidad falsa. Cuando salí del tribunal, María se me acercó con pasos cautelosos. «Sé que no merezco tu perdón», dijo, «pero quizá algún día podamos criar a los niños juntos, como debió ser siempre». «Enfócate en sanar», respondí. «Eso es lo que ellos más necesitan». Ella sintió y se marchó sola, sin el amparo de sus padres ni la manipulación de Brad. Por primera vez en su vida, estaba completamente por su cuenta. Corrí a la escuela por Emma. La encontré hecha bolita en la enfermería. Se lanzó a mis brazos. «Pensé que no ibas a venir», lloró. «Pensé que la jueza nos mandaría de vuelta». «Jamás, princesa. Ya se acabó. Ganamos». Se separó un poco, buscándome la mirada. «¿De verdad terminó? ¿Ya no habrá más juicios?» «De verdad», le dije acariciándole el cabello. «Todo terminó». Esa noche senté a los niños y les expliqué la sentencia con palabras sencillas. Que se quedarían conmigo. Que verían a su mamá cuando estuviera mejor. Que los abuelos no podrían volver a hacerles daño. Lucas se subió a mis piernas. ¿Y Brad? Brad está en problemas con la policía. No volverá. Qué bueno, soltó Emma, llena de rabia. Ojalá se quede en la cárcel para siempre. Las siguientes semanas fueron una procesión de agentes, investigadores, el FBI por el robo de identidad, fiscales estatales por el fraude, trabajadores del DIF para las evaluaciones finales. Cada documento reforzaba los casos contra Carol, Richard y Brad. El investigador de Jake finalmente localizó a Brad en Nevada, donde lo detuvieron intentando estafar a otra madre soltera. Fue extraditado a nuestro estado, 37 cargos por fraude, robo de identidad y poner en peligro a menores. Arreglar el desastre financiero tomó meses. Impugnamos tarjeta tras tarjeta, compra tras compra. Revertir la segunda hipoteca que María falsificó fue una pesadilla legal, pero lo logramos. Poco a poco, con paciencia y desgaste, nos alejamos del borde de la ruina. Mi antiguo trabajo no me quiso de vuelta, todavía infectado por los rumores de Rachel, pero un veterano que conoció mi historia me ofreció empleo en su empresa de seguridad, mejor horario, mejor sueldo y jefes que entienden. Por fin podía ver a mis hijos durante el día. El Dr. Patterson siguió con ellos. Las pesadillas de Lucas se fueron espaciando hasta desaparecer. Sus dibujos abandonaron las sombras y volvieron a parecer los de cualquier niño. Las calificaciones de Emma subieron, y con ellas, su risa. No fue una recuperación recta, pero sí auténtica. María también cambió. Se sumergió en la terapia con una urgencia que nunca había tenido. Sus visitas supervisadas pasaron de ser disculpas llorosas a momentos genuinos con los niños. Aprendió a estar sin invadir y a respetar límites que antes ignoraba. El juicio penal de Carol y Rachel se convirtió en ejemplo dentro de los tribunales familiares. Era un caso que se estudiaba. La evidencia era abrumadora: conspiración, fraude, manipulación de testigos, peligro para menores. Sus amigas del club desaparecieron. Su reputación, tan pulida y arrogante, se desplomó sin remedio. El veredicto cayó un martes, culpables en todos los cargos. 3 años para Carol. 4 para Rachel. Vendieron todo para pagar sus deudas y abogados. El imperio que habían construido se desplomó de un solo golpe.
Brad negoció un acuerdo, 18 meses de prisión y devolver lo robado a cambio de testificar sobre los planes de Carol y Richard. Resultó que nosotros no fuimos la primera familia que intentaron destrozar, solo la más difícil. 6 meses después de la sentencia de custodia, estaba en la cocina preparando la cena. Lucas acomodaba los platos sin que yo se lo pidiera. Emma hablaba emocionada sobre una exposición de arte que se acercaba. Una tarde normal, por fin. Papá, preguntó Emma en la mesa, ¿crees que mamá algún día vuelva a ser normal? Me tomé mi tiempo. Está trabajando muy duro para mejorar. Eso es lo más importante. Me alegra que al final haya dicho la verdad, murmuró Lucas. María empezó a enviarles cartas a través de la doctora Patterson, sin presión, sin mentiras, solo aceptando lo que hizo y con la esperanza de que algún día la perdonen. Los niños aún no están listos para responder, pero guardaron las cartas. Eso ya era un avance. Esa noche, después de los cuentos y los besos, me senté en la terraza con una taza de café. La casa estaba en silencio, en paz. Ya no tenía que vivir alerta, ya no necesitaba documentarlo todo, ya no tenía que luchar por demostrar que era su padre. Mi celular vibró, un mensaje de Jack. Brad ya tiene sentencia. 2 años en prisión federal, luego libertad condicional. Tendrá que pagar todo lo que debe. Un pedazo más de justicia cumplida. Pensé en contestar, pero dejé el teléfono a un lado. Mañana traería nuevos desafíos. Los niños aún tenían mucho que sanar. Y yo también tenía mi propio estrés postraumático que enfrentar. Pero por primera vez en muchísimo tiempo, no tenía miedo del futuro. María todavía tenía un largo camino por recorrer, pero esa noche mis hijos dormían tranquilos en sus camas, respirando profundo, completamente a salvo. La luz del porche atraía polillas que giraban en círculos alrededor del foco, y me quedé observándolas un instante, pensando en los ciclos de la vida, en cómo algunas personas quedan atrapadas en sus propios desastres sin darse cuenta. Pero los ciclos, si uno quiere, se pueden romper. Mis hijos eran la prueba viviente de eso. Entré de nuevo y los revisé una vez más antes de dormir. Lucas descansaba atravesado en la cama, con soldaditos regados en el buró como si estuviera cuidando el perímetro. Emma estaba acurrucada con el elefante de peluche que le envié desde Afganistán, el mismo que rechazó cuando recién regresé. Ahora lo abrazaba como si fuera un tesoro. Había perdido 18 meses en la misión, 6 más en un infierno que casi nos rompe, pero aún así habíamos logrado volver, no a lo que éramos antes, sino a algo nuevo, quizá más sólido, porque esta vez estaba construido sobre la verdad y no sobre una red de engaños. En la cocina preparé los almuerzos del día siguiente, firmé permisos y anoté recordatorios, tareas cotidianas de cualquier papá que ahora sentía como un privilegio después de todo lo que enfrentamos. Los documentos de la custodia estaban guardados en el archivero, oficiales, definitivos, pero la verdadera victoria no era esa sentencia. Estaba en que Lucas me pidiera que lo entrenara para fútbol. En que Emma me mostrara sus dibujos sin miedo ni vergüenza. En esas cenas donde hablábamos de verdad. En los cuentos antes de dormir, en los abrazos mañaneros, en cada uno de esos instantes simples que, al final, son los que realmente sostienen una vida. La victoria era ser su papá. Serlo de verdad. Sin que nadie pudiera venir a intentar arrancarme ese papel otra vez. Cuando apagué las luces y me dirigí a mi cuarto, me detuve de nuevo frente a las puertas de sus habitaciones. Ahí estaban, seguros, dormidos bajo el mismo techo que yo. Y por primera vez desde que volví de Afganistán, eso era más que suficiente.